de lo que sea. Es más Ajá. grave, Entonces, es más grande el tema cuando existe dinero de por medio. Claro. Una cosa es la interpretación de los contratos, otra cosa es efectivamente el dinero que hay que depositar. Claro, pero ahí está, por ejemplo, la cuestión que decíamos acá en el corte. Si hay duda en cuanto a lo que la persona debe, porque el contrato dice que tiene que pagar, no sé, las expensas ordinarias por un lado y por el otro lado dice que tiene que pagar las expensas comunes, y eso lleva a que el locatario en realidad depositó solamente, hizo una consignación solamente por lo que él considera que debe, que es la ordinaria, y el propietario dice, no, vos me tenés que pagar todas las expensas porque por otro lado dice que es las expensas comunes. Y ahí a raíz de eso es el conflicto. Digamos, en definitiva... Decide el juez, es un Decide proceso el juez. judicial, por ende decide el juez. Desde el momento que las cosas se ponen en manos de un expediente judicial, quien tiene la autoridad es el juez. Ahora, Las es todo un partes lo tema de único que pueden hacer interpretación. es llegar a un acuerdo, si el juez lo homologa. Viste que muchas veces, no sé si te ha pasado, que cuando te consulta alguien, te pregunta, ¿y qué posibilidades hay de que esto se solucione de tal o cual manera? Y yo siempre aclaro, y mire, la verdad, la decisión voluntad de no las es partes. mía, porque cuando se termina en un proceso judicial, Decide el juez. la decisión es de un tercero, y el tercero puede decir que que soy yo la que tengo la razón o que es la otra parte la que tiene razón. Y ahí ya no le puedo decir. Y pasa lo mismo. La consignación judicial no es algo que uno lo vaya a hacer así como así, bueno, listo, porque como yo tengo la consignación judicial, como vamos a hacer un juicio. Pero es una salida para cuando hay conflicto Es y hay una negación salida. de cobro por la parte acreedora. Sí, Que a veces insisto, hay trampas, es- ¿no? Te hacen caer en la falta de pago, qué sé yo, porque necesita el departamento. No es tan fácil igual la consignación porque uno puede hacer el depósito del dinero y la otra parte puede negarse a cobrarlo. tomarla y a cobrarla. Y puede ser un juicio eterno y larguísimo, porque si la otra parte... Porque, a ver, pensemos que uno deposita este mes, debo 5 pesos de expensas. El mes que viene, cuando exista un juicio, voy a deber 10 y el que viene 15. Se van actualizando los montos hasta el momento de la sentencia. Exacto. Por supuesto. Más y los si- intereses. Por supuesto, más los intereses. Y si, insisto, si la otra parte no retira ese dinero de la cuenta judicial a nombre del juez, deberá la plata que debe en concepto de lo que sea, expensa, alquiler, más los intereses. Claro. Porque se debe dinero y se deben intereses hasta el momento en que el juez dicta la sentencia. Claro, o sea, no es algo tan simple. Hay algo No. muy importante que mucha gente tiene dudas, que cuando firman los contratos de alquiler, ¿sí? La confusión se da en que dicen paga las expensas comunes. En realidad son gastos comunes, son los que genera el edificio, pero dentro de los gastos comunes, dentro de las expensas comunes están las ordinarias y las Es extraordinarias. el género y especie. Claro, el género y digamos, especie, ¿no? porque muchos le ponen, debe pagar las expensas ordinarias y ahí entra todo, entonces ahí están los problemas. Ese es el problema. Y se confunden, no, pero acá dice expensas comunes, los gastos son los comunes, ordinarios y extraordinarios. Claro, porque cuando le haces la liquidación de expensas no te ponen extraordinarias. No, bueno, si se arregla, o sea, una cuota extraordinaria por X causa, porque Sí. se junta para, no sé, para hacer un Me arreglo, sucede en lo personal, en Claro. mi edificio me están cobrando una expensa extraordinaria por la instalación de luces de emergencia. Claro, porque eso es una mejora para el edificio, entonces es extraordinaria. Si el contrato que vos tenés de alquiler con tu Sí, con el propietario. el locador. el locador, que es el propietario, y el locatario, que es el inquilino, dice que vos tenés que pagar las expensas comunes, pagas todo. Seguro. Entonces el tema es que te discriminen además en la liquidación de expensas aquello que es ordinario y extraordinario. Para que vos tengas, o sea, vos pagás las expensas y después puedas ir al propietario y decirle, mire, esta parte yo la pagué pero no me corresponde. Perfecto. Se lo descontás del Así me alquiler, o sucede no sé, en la el arreglo lo realidad, haces vos. en mi cotidianidad. Pero, por ejemplo, vos que sos administrador, cuando un administrador se va, viene otro, Sí. te encontrás con una deuda que no pagó su TER, que no pagó cargas sociales, que no pagó las PIB, que tiene una deuda de consorcio de 100.000, 200.000 pesos Sí. y lo tenés que pagar en cuotas. Seguro. ¿Eso es extraordinaria o es No, bueno, ordinaria? Depende, porque se puede arreglar una cuota extraordinaria para hacer el pago de AFIP o de SUTER, la deuda que tengan, y eso lo pagará la gente. Porque fíjate que hay gente que está liquidando eso y el inquilino realmente no sé si es justo que lo esté pagando, porque está pagando 2 veces el inquilino, ¿no? O sea, ya lo pagó cuando estaba el anterior administrador.
Y ahora que se fue, igual que le pasa a los propietarios, ¿no? Lo que O sea- pasa que, a ver, el tema de la justicia en los contratos Es difícil. es Es como delicada. es complicado. Es delicado. Porque si vos tenés un contrato y dice que vos tenés que pagar X cosa, lo tenés que pagar, Sí. sea justo, no sea justo, te Seguro. guste, no te guste, sea mucho, sea poco. O sea, es así. Y muchas veces los contratos no se pactan, digamos. Seguro. La inmobiliaria te dice, mira, este es el contrato de alquiler, esto, fogás, acá. No tenés ganas de firmarlo, listo, no alquilás. Lo que se pasa es que acabó cuando lo la alquilas, historia. estás tan emocionado en alquilar el departamento. Claro. Sí, pero es una qué sé yo. responsabilidad enorme de ambas partes. Sí, pero Quien cuando se lo- engancha en un alquiler tiene que saber que es por lo menos, según el nuevo Código Civil, va a durar 2 años. Claro, mínimo. Pero Silvina, Así que... en tu caso vos sos abogada, pero Sí. si no es abogado y que está esperando, ¿viste? Ansioso, alquilar su casa, qué sé yo, para irse a vivir porque vivía con los padres. Pero hay que consultarlo, porque, Claro, insisto, porque- no es una pavada, es muy delicado. Un contrato es un documento que tiene validez jurídica Muy bien que y lo se digas, debe muy bien. y se puede llegar a ejecutar en Viste que cualquier la lado, en cualquier momento. La gente se deja llevar por que la inmobiliaria le hace el contrato directamente. Sí, puede pasar, no necesariamente. A ver, yo soy abogada, está bien. No necesariamente hay que entrar en pánico, porque yo tengo, en lo personal, en mi vida personal, tengo un contrato de alquiler, lo renové ya 2 veces, no tuve problema. Hay gente para todo, hay administradores para todo, inquilinos Pero para hay que todo. mirar bien, Pero hay que bien. mirarlo bien, no necesariamente hay que entrar en pánico. Digo, tampoco se necesita un colegio entero de abogados para analizar un contrato, Una frase, pero hay que verlo. Una frase para recomendar a nuestros oyentes. Algo para recordar sobre el contrato de alquiler. Por ejemplo, con el tema de las expensas. ¿Qué tiene que decir? No, es ¿Qué que tiene que especificar el contrato? es que no es cuestión del contrato de alquiler, en realidad el contrato de alquiler en general es un modelo que se toma. Lo que hay que hacer es leerlo y bien, con atención y consultar lo que no se está seguro. Pero en cuanto a las expensas, ¿qué tiene que decir? ¿Que tenés que pagar solamente las expensas? No, eso es No, bueno, eso completamente, es claro, es aleatorio completamente. Eso es aleatorio completamente. Es lo Yo mismo de que- administración específicamente de Claro, lo de que pasa- consorcio no lo sé. Daniel lo va a saber mejor. Es mucho que cuando te dicen, por ejemplo, el pago lo que es el impuesto municipal, lo que es el ABL, ¿no? Lo que El es famoso ABL. El famoso ABL. Es un tema el ABL. Sí, En sí, la es un provincia tema. o en Capital Federal es un Es impuesto. un tema, sí, sí. Que es un impuesto que grava la propiedad. La propiedad. Está grabando Sí. la propiedad. Y muchos tienen ahí el lío ese de qué hacemos, porque lo paga el inquilino o lo paga el propietario. Porque es un impuesto a la propiedad. Claro. No es un servicio, es un impuesto a la propiedad. Entonces muchas veces Eso lo pone se el da esta propietario. controversia. Muchas de que- veces, sí, perdón, muchas veces es motivo no de conflicto, pero sí conozco, De cuestionamiento. en mi profesión y en mi vida personal, conozco muchos colegas, amigos, que lo paga el propietario, en mi caso personal lo pago yo, por ejemplo, pero conozco gente que lo paga el propietario, Claro, porque eso porque bueno, es muy graba fle- la propiedad. graba la propiedad. O sea, es muy Exacto. flexible. Vos podés arreglar que lo pagás vos y por ahí pactaste menos alquiler, qué sé yo. Pero bueno, si el Es todo un contrato tema, ¿eh? dice... He redactado contratos donde en el precio del alquiler están incluidos Están todos incluidos los servicios, sí. Se pagan Sí, alquileres de es muy común. 8.000, 9.000 pesos, vos decís, uff, pero bueno, Claro, y tenés es los mucha servicios plata, pero incluidos. bueno, te olvidas de vencimientos y cosas. Muchas veces se puede pactar, muchas veces no. Claro, porque te hacen un promedio y decís, bueno, yo gasto tanto de servicios y te Seguro. dicen, bueno, está incluido ABL, Luz, gas, teléfono. luz, gas, qué sé yo, lo que Sí, sea, sí, te sí, lo sí. incluyen. Pero si en el contrato no dice nada, vas a terminar pagándolo. Después lo discutirás legalmente si te corresponde o no. Pero es Un arma de doble flexible, filo, o sea, sí, si no sí. si en el contrato te dice que el impuesto que grava la propiedad lo paga el titular de la propiedad, lo pagará él y vos podés arreglar, bueno, yo te pago el impuesto y te pago menos Seguro. alquiler, lo negociás. Lo que pasa es que hay mucha gente que se evita decir, no, que vamos a ir si es un contrato, así nomás, que después vienen los problemas. A eso No- me refería. no Por lo consultan. menos va a durar 2 años. Entonces Sí. son 2 Hay que años de estar dolor de atento, cabeza si está sí. mal hecho, no mal hecho en cuanto a la redacción, porque eso se arregla. Pero las condiciones hay que mirarlas bien. Hay cláusulas, por ejemplo, que en algunos se pone que vos tenés un contrato de 2 años, pero que a los 6 meses podés rescindir el contrato sin causa, Claro, tanto uno como el otro. claro.
Y hay contratos que lo dicen, otros que no lo dicen, Exacto. pero se pacta. O sea, bueno, en el momento de hacer un contrato de alquiler, muchos hacen un copy-paste, sacan un contrato. Sí, lo en general pegan, le suelen ser cambian el modelos. nombre. Uno googlea y hay miles Hay miles, de claro. contratos. Eso es justamente lo que estabas diciendo, de un contrato de recesión de ambas partes. Pero no, el alquiler no es por lo menos 2 años. No, Sí, el conforme el contrato se conforma 2 años, Sí. pero puede haber una cláusula Ah. dentro del contrato de alquiler que vos decís, si no estás conforme a los 6 años, a los 6 meses o por cualquier otra causa, qué sé yo, lo podés rescindir el contrato sin ninguna quita de ¿Cómo te hace con las cocheras? Claro. Que Bueno, evalúan es en un los 6 contrato. meses, es un contrato. es un El contrato. alquiler a los 6 meses te lo renuevan y te lo aumentan también. Exactamente. Y lo Claro, ajustan. Sí, el totalmente. propietario te puede decir, bueno, yo te digo, te pongo esa cláusula, pero te queda la mitad del depósito de garantía, qué sé yo, Claro, un exacto. arreglo. Claro. Una cosa así, o sea, eso se arregla en el contrato, ¿no? Por eso te digo, mucha gente hace copy-paste, pone, cambia los nombres, acá lo tenés. Y no, así como no todos los reglamentos de propiedad son iguales para todos los edificios, no todos los contratos de alquiler son iguales para todas las unidades funcionales. Exacto, Porque Total. es un pacto entre el propietario e el inquilino. exacto. Y lo que no se sabe se pregunta. Claro, que se consulte. Hablando de pregunta, acá Valeria me dejó una pregunta cuando estaba el tema musical. Sería bueno hacer esta pregunta porque mucha gente no sabe y ahora es como una moda alquilar los departamentos para, digamos, alquiler temporario o como, bueno, Sí, como turismo. como turismo. sí. Acá Sí, sobre alquiler todo en zonas del temporario. centro, Sí, eso es un tema además con la San FIP. Telmo, sí, ¿eh? Hay un tema con la FIP ahí en eso. Exacto también, Que ¿no? cambió, antes era la ley que ya existe de antes, AFIP le cobraba a aquellos que tenían más de 8.000 pesos entre las entre una propiedad o varias propiedades de alquiler, tenía que anotarse en un registro, qué sé yo, obviamente pagar por el ingreso, Sí. y eso se redujo a los que alquilan los departamentos de temporada. Pero ojo, porque muchos alquilan departamentos de temporada y no saben que en el reglamento de propiedad dice que está prohibido. Bueno, ese es el punto. Este es el tema de Valeria. Es un departamento antiguo ahí en la calle Corrientes, unos metros antes de llegar al obelisco. Y bueno, ella dice que lo alquila temporariamente, o sea, pues no lo quiere tener todo el tiempo vacío, porque, Sí. bueno, para poder pagar las Sí, mucha expensas, gente lo para Seguro, poder- una cuestión de porque mantención. Sí. lo tienen para venir cada vez que ellos vienen del campo, o no sé, lo tienen ahí en la calle O Corrientes. muchos lo usan como alquiler para turistas. Exactamente. Entonces se encontró que una vecina le dijo, no se puede alquilar a ningún turista porque el reglamento lo dice. Bueno, el tema es ¿se puede o no se puede? Conforme el reglamento. Hay que ver el reglamento. El reglamento es muy antiguo y dice que no. Pero Y vos me bueno. decías recién que el Código Civil... Sí, es un tipo de contrato contempla. especial el contrato de locación temporaria, que no tiene nada que ver, es un tipo de contrato especial. Los contratos son o generales o especiales. Este es especial. Igualmente, el reglamento de copropiedad hay que prestarle atención, independientemente de que sea antiguo o no antiguo. Si en todo caso esa norma quiere ser modificada, hay que modificar el contrato, el reglamento de copropiedad. Pero lo que diga el reglamento de copropiedad es un contrato entre las partes, es de adhesión. Quien vive en ese edificio se somete a las condiciones que establece. O sea que no lo puede alquilar. Es cuestión de... Hay muchas cosas que son muy particulares y que hacen a revisar los documentos en particular. No todo es tan generalizable, pero el reglamento de copropiedad es entre las partes, está para cumplirlo. Sí, no, porque por otro lado, los otros propietarios que se niegan o se molestan es porque por una cuestión de seguridad, la llave se la das a cualquiera que no conoces. Seguro, seguro. No generalmente, que si vienen realmente turistas, ok, pero a veces que no son turistas, son gente que viene, no sé, que vive en la Recoleta, te dicen, y vienen, ¿no? Sí, Por sí, esos sí. famosos bucos, por no sé, que te lo alquilan de esa manera. Y a veces gente que vos no sabés quién te va a venir a tu edificio Seguro. y los problemas que te pueden ocasionar, ¿no? Seguro, El otro día, seguridad. no sé, escuché que en un edificio, un departamento, había como 24 muchachos. Está bien, un departamento grande, pero de intercambio cultural habían venido como 24. Y los tipos no les importa nada, Seguro. es un holgorio. Pero viven en un edificio donde la gente o tiene oficinas o vive. Sí, Y pasa- trae un problema, trae eso aparejado pasa problemas. muchas veces porque desconocen lo que es el reglamento. Ujú. de propiedad. Mucha gente lo conoce
Y lo deja pasar. Lo deja pasar y otros ni saben lo que es el reglamento. Es lo que decías vos del otro